Psicodélicos. ¿Qué significa la palabra psicodélicos? Vamos a ver. Psicodélicos. Delia, el griego, manifestar. Psique, la primera acepción es alma, manifestar el alma. O dicho de otra manera, abrir las puertas del inconsciente para que se libere el material reprimido y de esta forma ser más felices. Bien, ¿cuál es la idea? Que en ese proceso, o sea, cuál es el mecanismo, en ese proceso de liberación, idóneamente gradual, la miseria interna se amplifica, de forma que nos es más sencillo tomar conciencia. Hay un miedo, hay un trauma, un shock, una confusión, un lo que sea, que está ahí atascado, insisto, reprimido, tapado, y al verlo de forma amplificada, uno dice, wow, era esto, ahora entiendo. Y era una ilusión, era humo. Bien, este es el concepto general de cómo funcionan los psicodélicos. De hecho, el término es relativamente moderno, no tiene, si no me equivoco, ni 100, ni 90, ni 80 años, tal vez menos. Eso no significa que estas sustancias no hayan estado ya de antes entre nosotros. Entre nosotros me refiero en cualquier localización del planeta Tierra y en prácticamente cualquier cultura. Entonces, así un poco más como preámbulo, me gustaría aclarar que estoy haciendo este vídeo basado en una genuina amplia experiencia en el ámbito. Y me explico brevemente. Muchísima literatura que he consumido al respecto, desde el ámbito más científico, moderno, técnico, ensayos, desde preliminares hasta ensayos con humanos, pasando por bueno, cualquier tipo de estudio, y lo que nos cuentan y transmiten tradiciones muy antiguas, no centenarias, sino incluso milenarias, que han usado estas sustancias y las han usado para curar, para ir más hondo, para profundizar en sus meditaciones, etc. Bien, en mi caso, además de todo este estudio teórico, está la parte práctica, que de hecho me he llevado a cabo, bueno, la cifra, no voy a decir la cifra exacta, dejémoslo en unos pocos centenares de tomas. Desde cantidades muy pequeñas, casi irrisorias, hasta megadosis. Megadosis, estoy hablando de niveles que, bueno, esos amigos o conocidos que tengas que han tomado alguna vez una cantidad alta, pues eso es, no sé, un cuarto, una quinta parte tal vez de lo que estoy hablando. ¿Digo esto para jactarme? No. Digo esto porque es la realidad que hay ahí fuera, porque conozco muchísimas personas del ámbito, incluso gente que, bueno, que enseña o guía en este sentido, y no considero que porque hayan tomado cantidades mucho más pequeñas que yo no sean aptos para llevar a cabo la labor. Pero, si bien es cierto, si solo han sido capaces de soportar cantidades relativamente pequeñas, dentro de lo que son dosis ya de cierta importancia, tal vez es que no están a tanto nivel como algunos predican, ojo, no todos. Y esto, bueno, yo lo veo mucho en todos estos temas de retiros, de trip sitters, de gente que va y te cuida, de ponentes, bueno, de un sinfín de expertos, con títulos o sin ellos, y que, bueno, que te das cuenta que es que los títulos importan un carajo, cuántos libros te hayas leído, también insisto, no es que importe un carajo, pero son más bien poco relevantes. Lo más importante es la práctica, ¿vale? La práctica, eso con respecto a obtener los buenos resultados. Luego, de cara a transmitir, hace falta también la teoría.
bueno, aparte de haber consumido la teoría, tener un mínimo de oratoria y una serie de habilidades para poder transmitir ese conocimiento a otras personas. Y en un tema tan complejo, donde hay tantísima desinformación, etcétera, hay que hilar todavía mucho más fino. Por lo tanto, a modo de resumen, con respecto a este último apunte, diré que sí, que efectivamente hay mucha gente que está en este mundillo que no debería estar. Y hay gente que sí está, que lo hace bien, pero que como el nivel es tan bajo, pues se jacta de algo que, bueno, de unas habilidades que no son tan elevadas. Si bien es cierto que hay gente, y ahora mencionaré, que está hiper preparada y que hay pues worldwide, o sea, por el mundo entero, y bueno, y que realmente está en un nivel altísimo. También hay gente por debajo de estas personas, por supuesto, no hay que ser el top mundial para dedicarse a esto, pero mucho cuidado a quien se le escucha, quién dice, qué hace, cómo procede. Um, Cuando se llevan a cabo todas estas ceremonias grupales, se mueven toda una serie de energías que son infinitamente más sofisticadas de lo que el común de los mortales puede llegar a pensar, incluso de lo que el terapeuta de turno puede llegar a pensar. Es algo muy complicado, entonces se están accediendo a otros planos, a otras dimensiones, se están modificando cuerpos, los cuerpos energéticos de nuestros cuerpos, de varias personas, en función de la sensibilidad del momento, de detalles que pueden parecer tan tontos como que no lo son, como la dieta o el tipo de medicación que se esté o no se esté tomando, la ubicación en sí misma, ah, incluso el propio mobiliario o la propia simbología, la carga que está detrás, porque toda esta movida New Age y soy el primero que no está en contra del sincretismo, pero pongo un Shiva aquí, pongo aquí un elemento de la tradición zen coreana o japonesa, y luego saco un ukelele y pongo aquí unos crótalos y, en fin, todo un batiburrillo, un refrito espiritual que no da más que una mala imagen. Es esta movida un poco, pues eso, el New Age en un sentido negativo, porque hay dos, ¿no? Yo lo veo como la movida que surge en los 60, por cierto, surge con todo este tema de los psicodélicos. En paralelo, los hippies, o sea, los que vienen después de la generación beat, digamos, es el pre-hippie, ¿no? El que asienta las bases, el que comienza a fusionar a Occidente con Oriente y comienza a plantearse el establishment de una forma más profunda. Y sí que hay una movida New Age, como podemos ver en toda la línea de la psicología transpersonal y demás, que ahora también puntualizaré, y ahí sí que verdaderamente eh, en ciertas personas, no en todas, hay un fundamento. Entonces, insisto, la mezcla no está mal, pero estos batiburrillos actuales son un puñetero caos. Y de verdad, conozco a un sinfín de personas que no quiero decir ni nombres, ni datos, ni cosas específicas, pero es el copia y pega del speech positivista, del darle a los psicodélicos nada más que propiedades positivas, todo es bueno, todo está genial, la Pachamama, la madre que lo parió. Entonces, dicho esto, mucho cuidado con quién se hace qué. Si bien es cierto, cuando hablamos de dosis de cantidades pequeñas, esto es relativamente seguro. O sea, que aunque haya un refrito espiritual, si se toma solo un poquito, está muy espaciado en el tiempo y uno tiene un mínimo de estabilidad, tanto material como psicológica, no está pasando por la peor época de su vida, es difícil que esto te vaya a crear
un problema serio o parecido. Pero cuando ya hay complicaciones mayores, si ya incluso el máximo experto puede tenerlo difícil para conseguir que tú hagas una buena limpieza de todo ese malestar, principalmente interno, pero también externo, pues ahí queda dicho todo por esa parte. Ya ampliaré esto en futuros vídeos. Este supongo que va a ser de cierta extensión. Genuinamente no está preparado, o sea que no tengo un guión o hay una pizarra atrás de mí que voy mirando, bueno, tenía que comentar esto enfocarlo así. No. Esto es crudo, es directo, es lo que hay, es desde la pura experiencia y la conclusión de casi una década en el ámbito y una década en la cual he ido progresando, no de forma perfecta, precisamente a través de los fallos que he aprendido muchísimo, he tenido mis subidas y mis bajadas en diferentes sentidos, pero digamos que he ido de cantidades, conocimientos, experiencias y demás, de menos a más. Estas varios centenares de tomas no han sido, obviamente, pues como digo, no han sucedido de la noche a la mañana. Es más, si hubiese sido así el caso, probablemente hubiese terminado muy mal parado yo y cualquier persona. Por tanto, dado este preámbulo, vamos a pasar al tema de los psicodélicos. Bien. Voy a hacerlo más bonito, que se vea. Psicodélicos. Vamos a ver. El tema lo merece, es un tema súper importante. Bien. Vale, sustancias. Un pequeño repaso. Sustancia más popular. LSD. Súper conocida. No hay nadie que no conozca, aunque sea de oídas, esta sustancia. Es la dietilamida de ácido lisérgico. Bueno, Albert Hoffman hace ya, pues, irá camino de... no llega al siglo. De hecho, hace poquitos años que ha muerto, juraría que 111 años. Bueno, fue el hombre que sintetizó, en realidad es un proceso de semisíntesis, en los laboratorios Sandoz, que es una marca de farmacia, o sea, de psicofarmacología, bueno, y productos farmacéuticos en general, que sigue operando a día de hoy, la casa Sandoz, y que por error descubre esta sustancia. De hecho, fue en la prueba número 25. Fueron al de 25 intentos, pues surgió en realidad el LSD-25. Bien, esta sustancia viene de un hongo que habita el cereal, el centeno, que es un cereal. En concreto, se le llama el cornezuelo de centeno. Entonces, ahí está el dato y el origen, y que esto está además vinculado con lo que antaño sucedía en la antigua Grecia, misterio de Eleusis y demás iniciaciones esotéricos secretas en las cuales se utilizaban brebajes psicodélicos y no psicodélicos, en este caso psicodélicos, para iniciarse o para profundizar en la meditación de uno. Bueno, habría que detallar ahí, se podrían detallar, perdón, muchísimas más cosas, pero es que entonces este vídeo no tendría fin. Tal vez después detalle alguna que otra cosa más. Entonces, por una parte, ahí va, el LSD, se mide en microgramos, es una sustancia muy potente y de hecho de la mayoría de sustancias que voy a disponer aquí es una de las que se une a más número de receptores. O sea, con la inmensa portabilidad que tiene con respecto a que es irrisorio su tamaño, además
es prácticamente indetectable, tiene una potencia genial. E incluso la duración de la sustancia en sí misma es muy grande. Entonces, en cierto sentido, desde una perspectiva estrictamente técnica, son todo ventajas. Primera sustancia. Segunda sustancia que muchísima gente conoce. Los psilocibes, los hongos psilocibes. También es bueno, el LSD no es un hongo como tal. De hecho, en la antigua Grecia se le llamaba quiqueón a este brebaje que los historiadores actuales apuntan a que efectivamente tenía bueno, estas propiedades psicodélicas. Hongos psilocibes hay de múltiples variedades, los más conocidos son los cubensis, son posiblemente los más extendidos, aparecen en prácticamente cualquier localización del planeta Tierra, brotan por sí solos, como como muchísimas plantas que hay en este planeta y que, bueno, pues lógicamente se van reproduciendo. Mal llamados setas son hongos. Digo esto porque la seta es una parte del hongo, es digamos, el órgano reproductor del hongo. El hongo es todo, es la parte reproductora, que sería la parte externa, y también la parte que está bajo la tierra. Bueno, los psilocibes tienen un principio activo que es la psilocibina y la psilocina. La psilocibina se tiene que convertir en psilocina y la psilocina no. Estas acaban, como la gran mayoría de psicodélicos, aunque esto no esté corroborado al 100% por la ciencia actual, esto lo digo yo y no soy el único, y es que todas estas sustancias psicodélicas acaban convirtiéndose en dimetiltriptamina, en DMT, lo que llaman la molécula de Dios, que es lo que nosotros segregamos en la glándula pineal al nacer, al morir, en situaciones cercanas a la muerte o en estados de meditación muy profundos. Y esto, una vez más, insisto, lo sé por experiencia propia y además haber contrastado esta información con distintas tradiciones, con distintos expertos, estudios de laboratorio, etc. Bien. Son también muy populares estos hongos, insisto, mal llamadas setas mágicas. Sí que tienen algo de mágico, sí que es cierto que podríamos decir seta por aquello de que estamos comiendo la parte superior, pero como tal, el conjunto del organismo es un hongo. Dicho lo cual, también existe una posibilidad que serían las trufas, que sería un poco, no es exacto, pero un homólogo a una versión más suave, como lo es en el caso del cannabis, que es también un psicodélico, por cierto. El cannabis, bueno, se entiende. El cannabis, la marihuana, y que con su aceite, con su resina, perdón, se hace el hachís. Pero bueno, por ahora lo que me interesa es que queden claros los principales, aparte de la existencia de estos otros. LSD, psilocibes, cannabis, ¿qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, muy famosa, la ayahuasca. No sé, este rotulador. Bueno, la ayahuasca estaba de moda también desde hace como una década en Occidente, aproximadamente, tal vez ni llegue. Por ahí rondará. También, bueno, pues insisto, se forman muchísimos grupos, hay muchas pajas mentales, hay mucho flipado suelto, lo dice uno que también ha tenido sus momentos de flipe y de subidón, pero que ni por asomo se me ha ocurrido proceder de ciertas maneras. Que ahora, pues bueno, no voy a detallar, pero insisto, son pues,
procedimientos con los que discrepo y que precisamente por eso pasan las cosas que pasan. Cuando estas sustancias, en realidad, si todos se toman las medidas adecuadas, son bastante seguras. Es cierto que como no hay un apoyo gubernamental y hay que jugar con cierto nivel de secretismo y demás, eso siempre es un engorro, y por esa parte yo entiendo a todos los terapeutas, instructores y demás, y eso sí que es algo muy a tener en cuenta, que quien se dedica a esto está haciendo en ese aspecto un esfuerzo extra y le puede resultar muy tedioso. Luego, no todo es malo, por esa parte olé con esta gente y con ponerle ese empeño, ¿no? Bueno, ayahuasca, ¿qué más? Precisamente he hablado que todas las sustancias se acaban convirtiendo en DMT, pues el DMT también aislado, vaya, vamos a ver, él perdón, se puede fumar y es verdaderamente muy potente. En el caso de la ayahuasca, un detalle importante es la combinación de dos plantas. Una es una enredadera, que es la Banisteriopsis caapi, y la otra, no siempre, pero sí la más utilizada, es la Psychotria viridis. Entonces aquí está lo interesante de cómo en la Amazonía, en el chamanismo amazónico, descubren estas dos plantas y mediante un proceso de cocinado, no demasiado complejo, pero que hay que tener mano y saber cómo hacerlo, más allá de que aparentemente pudiera parecer un simple proceso de cocción en una cazuela con un fuego por debajo. Como todo, tiene su aquel. A grosso modo, simplemente eso, pero ya descubre esas dos plantas y descubre las proporciones adecuadas. Dicho lo cual, la Banisteriopsis caapi es la que contiene es la que comúnmente se le llama como tal ayahuasca, aunque la ayahuasca, el brebaje, lo conocemos a la fusión de estas dos plantas. La ayahuasca se le llama a esta planta que acabo de decir. ¿Por qué? No es que contenga DMT, la Banisteriopsis caapi, la enredadera, insisto, contiene un inhibidor de una enzima que está naturalmente presente en los estómagos de los humanos. Algunos tienen más, otros menos. Por eso hay gente que puede tolerar, por ejemplo, en el caso de los hongos psilocibes, puede necesitar cantidades mayores, porque hay una mayor presencia de esta enzima. Bien. En el caso de la ayahuasca, pues esta planta contiene un IMAO, que es un inhibidor de la enzima monoaminoxidasa. Entonces, al inhibir esa enzima y al introducir el DMT a través de la otra planta, Psychotria viridis u otras homólogas, que son las que contienen, son unos arbustos que contienen la dimetiltriptamina, hace el efecto perfecto y contribuye a esos estados psicodélicos, de los también llamados enteógenos. Bien, eso por la parte de la ayahuasca, el DMT que guarda esa similitud, que a su vez guarda similitud con 5-meo-DMT. ¿Qué es esto? 5-metoxidimetiltriptamina. Esto es uno de tantos compuestos que contiene una mal llamada rana, porque no es rana, es un sapo, que habita en el desierto de Sonora. Es un desierto que es limítrofe con la frontera con los Estados Unidos de América. Entonces, este sapo es muy curioso porque tiene en su lomo, si no me equivoco, generalmente seis puntos en los cuales produce un veneno que es para defenderse de los depredadores. Entonces, lo que se suele hacer es ordeñar estas localizaciones en el lomo del sapo, no todas, para que siga teniendo parte de defensa y pueda seguir viviendo y producir, insisto, más veneno y continuar su vida.
y una vez se deja secar y es vaporizado o quemado, vaporizado más bien, este es el principal compuesto psicodélico. Muy potente, da un viaje igual que el DMT, un viaje muy corto pero muy intenso. O sea, el cuerpo desaparece. Desaparece siempre y cuando se esté en un cierto rango de cantidad. Como todo, existen distintos grados de dosis, ¿no? Desde microdosis, que también es un término que no es del todo correcto, porque se habla para toda sustancia de microdosis. A ver, el LSD es lo que se mide en microgramos, micras, 10 a la menos 6. Los hongos psilocibes, no, incluso aunque fuese la sustancia psicodélica aislada, en este caso la psilocina, porque la psilocibina como tal no es psicodélica, esto también es otro error que se escucha mucho, habría que tomar o sea, una cantidad homóloga al LSD, por poner un ejemplo, que esto también daría para otro vídeo, pues aproximadamente 2 miligramos sería lo mínimo para tener un pequeño efecto. Va a ser dentro del rango de lo subperceptual, por eso que considero que lo adecuado es llamar mini dosis, porque son cantidades mini, pequeñas, ¿vale? Y en el caso del LSD, bueno, si lo queremos llamar así, bien. ¿Por qué digo esto? Y esta es una breve puntualización, pero muy importante. Yo llevo muchos años asesorando a personas cómo proceder, dando la información sobre cómo tomar, cómo no tomar, si deben tomar o no, y otra serie de elementos que entran en juego. Y me he dado cuenta que, claro, el nivel de ignorancia que hay ahí fuera es tan grande que no solo hay mucha gente que no está preparada, sino que el que se lanza tan a lo loco que en varias ocasiones, pese a lo insistente que soy, sigue mi pauta, aunque te parezca que vamos muy lento. Prefiero que vayas sobre seguro y que no le cojas miedo al asunto. ¿Y qué pasa? Que les dices una cantidad exacta y toman el doble, el triple, el cuádruple. ¿Por qué? Porque siguen todas estas modas o se vienen muy arriba y bueno, pues por lo que sea, se creen muy capaces y luego se dan cuenta de que no. Entonces, esto lo he visto que incluso dando una información muy exhaustiva, insistiendo mucho en que tienen que seguir, al menos al principio, después es otra historia, un protocolo lo más estricto posible, aún así la gente se confunde. Por eso que también hago este vídeo y estoy dando estos detalles, que alguno podría decir, joder, Eduardo, qué rebuscado, ¿no? No. Es que esto es un tema muy complejo, es información realmente sensible y, y sé lo que hay ahí fuera. Sé lo que ha sido y sigue siendo mi experiencia y sé lo que hay ahí fuera que en la mayoría de los casos da grima. Aparte de que hay 3 niveles. Está el nivel lúdico recreativo, está el nivel, vamos a decir, terapéutico y por último está el nivel espiritual, ¿no? Son tres grados de curación. El nivel lúdico es el que tiene más papeletas porque no termine siendo curativo, sino a la inversa. Pero bueno, tal y como está el panorama hoy día, el nivel terapéutico también peca de ello, o a veces el sabor que le dan es excesivamente clínico. Clínico me refiero a como si estuvieses en un hospital y ya todo tan controlado que le resta parte de esa esencia espiritual no tan rebuscada que funciona desde la intuición de alguien que opera desde un centro que está generado en base a la experiencia. Bueno, y luego está el ámbito espiritual. O sea, al igual que en el Vajrayana, que es una tradición, por cierto, y sé que aquí estoy dando mucha información, ya en futuros vídeos iré desglosando,
El Vajrayana es una de las tradiciones, el budismo tibetano, que coloquialmente se conoce, budismo tántrico, mahayana, tantrayana, etc. Hay un sinfín de sinónimos. Es una de las tradiciones que posiblemente ha utilizado de forma más, vamos a dejarlo en eficiente, este tipo de sustancias, pero lo han trabajado a nivel secreto, porque ellos entienden que existen 3 niveles: el nivel externo, interno y secreto. O sea, son, insisto, estas 3 partes, ¿no? Entonces, en el nivel secreto es en el que se usan estas sustancias, no en otros niveles, que podría ser un poco homólogo de lo que acabo de decir, ¿no? El nivel lúdico, el nivel terapéutico y el nivel espiritual. Entonces, estas distinciones son importantes y rara vez se hacen. Dicho lo cual, volviendo al 5-metoxidimetiltriptamina, también muy de moda, relativamente seguro, hay que reconocerlo, a pesar de la potencia, pero no por ello hay que hacerlo con cualquiera ni en cualquier momento. Por eso decía Timothy Leary, uno de los tantos personajes históricos, me refiero, del último siglo, de la movida hippie de los 60 en adelante, que bueno, explicaba cómo set and setting era clave, que eso es con respecto al procedimiento, ¿no? El set es la disposición interna y el setting es la disposición externa. Es el sitio seguro, está limpio, estoy con las personas adecuadas, bueno, toda esa serie de elementos que son casi tan cruciales como la disposición interna de uno. Un pequeño detalle que voy a agregar aquí, por referencia, todo lo que estoy aquí comentando es en base a los tipos de sustancias que hay, sustancias, ¿vale? Eso sería un punto. Otro punto sería todas estas tradiciones e historia que hay detrás. Pues, por ejemplo, no sé si lo he comentado, en el caso, bueno, de los hongos silocibes, o en el caso de, vamos a ver, el peyote, ¿no? El caso del peyote, toltecas, el toltecismo, los huicholes. Estoy hablando ahora de territorio mexicano, igual que el sapo, el bufo alvarius. Tienen origen toda una serie de tradiciones. Otro elemento importante son lo que estaba mencionando, ¿no? Vamos a decir, personajes relevantes que nos han dejado toda una serie de información escrita, bueno, en el último siglo, pues en vídeo y demás, que es un material que ayuda y que son referentes de gente que realmente tiene una experiencia muy amplia. Y bueno, a grosso modo ese es un poco bueno, sí, y los métodos, ¿vale? Los métodos, me refiero a, no es lo mismo, como comentaba antes, no es lo mismo una microdosis, que entenderlo como minidosis, que una megadosis, que una dosis estándar. No es lo mismo usar una sustancia que 2, que 3, que 4, que 5, que 7, porque este tema es hiper complejo. Evidentemente un novato no puede mezclar 7 sustancias, ni 3. El que empieza debería hacerlo con una única sustancia, en una cantidad pequeñita, etc. Bueno, ¿qué más sustancias me vienen a la cabeza? Peyote San Pedro. San Pedro también, al igual que el peyote, principio activo, principio psicodélico, es la mescalina. El peyote resulta de una naturaleza un tanto más amorosa, vamos a decir, más suave con respecto al peyote, pero guardan mucho parecido, así como el 5-meo-DMT con el DMT. Y bueno, otros parecidos que se podrían hacer por ahí, pero ahora no voy a entrar en eso. Continúo con las sustancias. Vamos a ver. MDMA.
La gente cree, algunos piensan que esto es una anfetamina. Hay gente que piensa que es únicamente un empatógeno, empatógeno o entactógeno, porque multiplica la empatía de uno, ¿no? La aumenta. Todas son ciertas porque es una estructura metanfetamínica, pero tiene un porcentaje de efectos que son de naturaleza psicodélica, por eso está incluida dentro de este listado. Eso con respecto al MDMA, que por cierto es maravilloso para los casos de trastorno por estrés postraumático o para terapia de pareja. Bien, MDMA, MDMA, ¿qué más? Ketamina. La ketamina también tiene un porcentaje de efectos genuinamente psicodélicos. Ketamina. Generalmente va por vía intranasal. Para los trastornos de depresión es magnífica. De hecho, desde hace no demasiado en Australia ya se ha estado recetando. Una serie de personalidades famosas pues, han reconocido el uso de la misma. Me gustaría aclarar que además, cuando hablo de todas estas sustancias, tradiciones, personajes, etcétera, o sea, no solo he probado todas estas sustancias y en múltiples ocasiones, sino que además he estado con personas pertenecientes a distintas tradiciones, tanto antiguas como modernas. He estado en contacto directo con personas importantes en el ámbito y con respecto a los métodos, pues bueno, soy conocedor y, como decía antes, he hecho uso de todo este espectro. No me refiero solo en cuanto a la cantidad o siquiera a la localización, sino a las prácticas tanto terapéuticas como meditativas, donde ya requiere de una transmisión por parte de alguien que tiene un conocimiento superior con respecto a ti. El autodidactismo tiene un límite. Otra cosa ya es la ciencia infusa, pero bueno, ese es otro tema también que daría para otro vídeo. Este es un melón, como se puede ver, este es un melón gigantesco, bestial. Bestial, e insisto, no solo por el tema en sí mismo, sino por la circunstancia actual de sobreinformación, de desinformación, etcétera. Y que desde finales de los 60, rondando el año 70, el gobierno norteamericano bloquea principalmente el LSD, pero hace una legislación para evitar que se utilicen este tipo de sustancias o que se comercialicen, incluso se investiguen, y de hecho también impulsa y asusta a otras naciones del planeta Tierra para que las incluyan dentro de sustancias peligrosas. Todo el tema legislativo también es muy, muy interesante. No sé si me estoy dejando aquí 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, algún otro psicodélico. Vamos a ver. Muy interesante, pocos conocen. El yopo. El yopo también perteneciente a la tradición chamánico-amazónica, de todas estas regiones, bueno, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, todos estos países suramericanos, mal llamados latinoamericanos, porque los latinos somos los españoles, que venimos del latín. Ellos no han hablado el latín nunca. Bueno, los suramericanos, el yopo lo llaman el rapé psicodélico. ¿Y esto por qué? Porque recuerda precisamente al tabaco picado, que es inhalado, es esnifado, y que, por cierto, un dato curioso, el rapé fue el generador de la expresión coloquial echar un polvo, que está asociada con tener sexo, porque los franceses de la clase social alta, cuando llegó el tabaco
la Nicotiana tabacum, esta planta, en su formato molido, a la hora de ir a aspirarlo, como estaba mal visto el gesto, pues iban en privado a esnifarlo. Y aunque esto tiene unas propiedades terapéuticas, que también lo conozco de primera mano, se le asociaba erróneamente pues con, bueno, pues por esta imagen de cara a la galería, al final llevaba una mayor intimidad y esta intimidad llevaba a proceder con el acto sexual. Que como tal eso no lo juzgo, pero el reprimir algo que no es, que cada cual inhale lo que quiere, y mucho menos tabaco. El tabaco no es un psicodélico. El tabaco, cuando es aspirado por vía nasal, el principal efecto, cuando es puro tabaco, generalmente uno de los formatos más cómodos es con un poco de menta, eh, para que le dé ese efecto refrescante, da un punto de centramiento. Nada más. También hace una purga de las mucosidades, porque acto seguido se expulsa de nuevo el tabaco que se ha aspirado, y con ello se genera más mucosidad y se elimina la mucosidad atascada y otros elementos que puedan haber en las fosas nasales. Pero bueno, en el caso del yo, pues este rapé psicodélico, que es también súper potente y que es de efecto inmediato y de corta duración, como es en el caso del 5-MeO-DMT, bueno, que sería más correcto el Bufo alvarius. Bufo alvarius. También sustancia parecida, la Shanga, que es un poco como un formato chamánico del DMT, o sea, no es de laboratorio. Bueno, y así podríamos seguir. Hay muchas sustancias, estas diría así de memoria que no se me escapa ninguna de las más importantes. Y bueno, con respecto a métodos, insisto que el proceder es distinto con cada cual. En el caso, por cierto, me viene a la cabeza el tema del tabaco, para que se vea cómo está todo interrelacionado, de los indios nativos americanos. O sea, ya no hablamos de Suramérica, ya no hablamos del Centroamérica, hablamos del norte de América. Siempre se ha pensado que el símbolo de la paz, o sea, perdón, la pipa de la paz era un símbolo de la paz, en el cual lo que se fumaba era tabaco. Esta planta, Nicotiana tabacum, que por cierto, si no me equivoco, sigue siendo ilegal a día de hoy en España cultivarlo. Creo que no se puede tener ni una sola planta, no sé, si alguien lo sabe, que me corrija. Antaño así era, ahora mismo no lo sé. Con el tema del cannabis tampoco estoy al tanto, tal vez se puedan tener una o dos plantas como para uno mismo, producción propia, bueno, tal vez tres, en fin, eso ahora es lo de menos. Se ha descubierto que esta pipa de la paz lo que contenía era una cantidad de tabaco inferior al 5%. Y entonces, ¿qué era el resto? Bien, pues todo apunta a sustancias psicodélicas tal vez similares a la de los hongos psilocides. El procedimiento exacto, las proporciones exactas, el resto de plantas que se utilizaban, no lo sabemos con absoluta certeza, pero tal vez de aquí a no mucho lleguemos a saberlo. Bueno, esto se encuentra, insisto, en la historia, en las tradiciones en todas partes. En Nepal existe una famosa miel psicodélica porque las abejas que polinizan allí el territorio, pues bueno, van a una serie de plantas de flores que contienen dimetiltriptamina, así como tantas acacias, porque existen muchísimas variedades de las acacias, de este tipo de planta, y muchas de ellas contienen DMT. Y esto es una información que es relativamente reciente, que se sabe o se ha permitido que se sepa debido a la restricción con respecto a la información en este ámbito. Y así, insisto, un sinfín de tradiciones. En el caso de los taoístas son bien conocidos por sus formulaciones secretas. En el caso de la medicina tibetana, ayurveda y demás también. Son temas también
que aquí en Occidente todo esto, todas estas tradiciones antiguas, inclusive las que son nuestras, ¿no? Nuestras me refiero, en el caso de un suramericano, pues estaríamos hablando de la ayahuasca, por ejemplo, ¿no? En el caso de un europeo, vamos a poner Grecia como el epicentro en su momento, ¿no? Pues antes de la llegada de Cristo, pues ahí hay un montón de personajes coetáneos, o sea, de como unos 5 siglos antes de Cristo, por cierto, coetáneos de Siddhartha Gautama, el Buda histórico, y que hicieron uso de estas sustancias, que llevaron a cabo toda una serie de prácticas y bueno, que pertenecen a nuestra tradición, pero que está completamente destruida. Podría, por ejemplo, hablar de Hipócrates, el famoso médico hipocrático, de ahí nace el sistema médico hipocrático, que guarda mucha relación con el sistema médico tradicional chino, y que posiblemente era, posiblemente no, seguro era conocedor del uso de estas sustancias. Lo que pasa es que en su corpus Hippocraticum, el compendio que dejó escrito, no hay ninguna referencia que yo sepa, pero en base al espectro de conocimientos que tenía, no me cabe la menor duda que sabía con respecto al uso de estas sustancias, así como lo sabía Pitágoras, así como hicieron uso supuestamente Sócrates, Aristóteles. Dicen por ahí que Platón no. Bueno, Platón lo que hizo, esto aparece en los diálogos de Platón, que es prácticamente todo lo que sabemos de Sócrates, que está ahí recogido, y bueno, pues que acudieron al misterio de Eleusis y otros grupos de prácticas esotéricas, ¿no? La Soma, por ejemplo, muy importante, que aparece en la Bhagavad Gita, que digamos que es más o menos la Biblia hinduista. Esto es muy generalista, pero bueno, por dar una leve referencia. Y se habla de la Soma, de un brebaje que tiene unas capacidades para que la persona se inicie y llegue a un grado de conciencia mayor. Y ya por rematar con este súper tema, y porque me toca, bueno, ¿qué tradición no me toca a mí de cerca? Pero quizás una de las que más de cerca me tocan es el Vajrayana, y hay múltiples teorías, considero bastante contundentes, que apuntan a que, vamos, yo no tengo la menor duda, Jetsun Milarepa, el famoso yogi Kayupa, y otros tantos, nombres en tibetano que ahora no voy a entrar, pero bueno, quien conozca el ámbito lo sabrá, que pueda Gmail para que busque, etcétera, ¿no? Y que evidentemente están usando un lenguaje crepuscular, o sea, un lenguaje en código, pero es más que obvio. Y ahora me refiero a las sadhanas, las prácticas espirituales vajrayánicas, o sea, del budismo tántrico, que están basadas en 3 pilares. Son la visualización, la mantralización, bueno, el uso del mantra, ¿no? El cántico, la repetición de una serie de palabras secretas con una determinada vibración, y la ingesta de una sustancia que se denomina amrita. La amrita, que a día de hoy no es más que un agua azafranada, es agua con azafrán, que vale que el azafrán tiene muchas propiedades curativas, pero nada tiene que ver eso con ingerir un brebaje psicodélico. El azafrán en absoluto es psicodélico, igual que no lo es el tabaco, ¿no? Entonces, bueno, muy mal interpretado también. Otro pequeño detalle que me viene a la cabeza: el cannabis muy mal utilizado. Es una sustancia muy interesante, hay muchísima desinformación, hay demasiadas modificaciones genéticas con sus consecuentes problemáticas, uso excesivamente recreativo igualmente de casi todas las sustancias, y luego un elemento muy crucial que es
en dosis, vamos a decir, por resumirlo mucho, en el ámbito festivo, que no lo recomiendo, al menos no especialmente, han de ser cantidades muy pequeñas. Y aún así, cuidado, mucho cuidado. En el ámbito terapéutico, por más que sean entornos seguros, con mis amigos hippies, un ambiente magnífico en la naturaleza, cuidado, cuidado. A ver cómo estás por dentro y por fuera, eso es lo primero de todo. Después, en el ámbito terapéutico, o sea, un nivel más profundo, ahí sí que se puede aumentar un poco más la dosis, pero igualmente hay que tener cuidado. Y después está el territorio de las dosis altas. Ahí es donde es necesaria la fusión de la práctica de la meditación. De lo contrario, esto puede ser muy peligroso. Incluso con una práctica de meditación es complicado. Incluso con una naturaleza muy autodidacta es complicado. Es siempre preferible el haber tenido al menos en alguna ocasión instrucción de alguien cualificado, con mucha experiencia o con tanta experiencia como sea posible, y ya después proceder e ir incrementando gradualmente.